Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 5 del taller práctico de Spring Web MVC, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente framework de Java Enterprise Edition llamado Spring. Ya en las clases anteriores habíamos estado viendo funcionalidades básicas asociadas a la carga de métodos desde los controladores, estructuración de vistas, implementación de Bootstrap, un poquito de diseño en las vistas, aplicando ciertos elementos del DOM, aplicación del Model and View, ¿cierto? Y ya desde aquí en más tenemos que empezar a ver cositas un poco más avanzadas. En este caso, un poco siguiendo la tónica del taller que habíamos hecho con Strat, hacer lo mismo, ¿cierto? Enseñar a trabajar con formularios, luego a cargar datos desde una base de datos y también a implementar Hibernate. Con eso ya cualquiera de ustedes puede perfectamente desarrollar un proyecto por sí solo utilizando este framework o Strat, el otro que enseñamos. Y la idea también es que retomemos un poquito el taller de JSF, que también lo tenemos un poco abandonado. Así que paciencia. Bien, así que comencemos para no perder tiempo. Recuerden que todas las clases siempre quedan publicadas acá en www.cesarcancino.com. Siempre las clases están en descarga. Por ejemplo, acá tú puedes entrar a la clase número 4 de Spring y siempre vas a tener el enlace de descargas para bajarte un archivo .rar que tiene en principio el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo ves en YouTube y el código fuente de lo que fuimos generando. Además, aprovecho de invitarte, recordarte siempre que tenemos nuestra nueva plataforma www.manosenelcódigo.com, desde donde estamos realizando clases gratuitas todos los días de la semana. En este caso, por ahora, desde acá, desde la sección programación semanal, puedes ver el horario de tu país para que te organices para las transmisiones. Los días martes estamos enseñando PHP, los días miércoles estamos enseñando G-Framework y los días jueves estamos enseñando Java Enterprise Edition. Por ahí se vienen también clases de Android y de .NET. Estamos organizando los tiempos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para participar? Simplemente registrarte acá abajo, donde dice registrarte, hacer me gusta en el fanpage de Facebook, suscribirte a nuestro canal de YouTube y ya con eso podrás participar en las clases gratuitas que realizamos desde acá. Bien, vamos a poner entonces manos en el código con lo que nos convoca hoy. Vamos a crear un proyecto nuevo de tipo Java Web Application. Presionamos en siguiente, lo vamos a llamar, déjame ver cómo estaba llamando las clases acá. Bueno, lo vamos a llamar Spring, bueno, da lo mismo el nombre en realidad, lo vamos a llamar Java Web Spring, taller Spring lo vamos a llamar 5. Presionamos en siguiente, elegimos Glassfish como servidor, ¿cierto? Ya nada que explicar acá. Marcamos esta opción, ¿verdad? Para que podamos trabajar con Spring Web MVC. Presionamos en terminar y ya nuestro proyecto estaría listo para trabajar. Podríamos correrlo el proyecto, ¿cierto? Sin ningún tipo de problemas. Run. Yo ya tengo corriendo acá Glassfish, así que el proyecto debería cargarse sin ningún tipo de problema. Hasta ahí nada nuevo. Vamos a crearnos un controlador entonces para generar nuestro formulario. Vamos a hacer clic derecho acá en el proyecto, clic derecho Java Class. Vamos a llamarla por ejemplo Form Controller. Lo vamos a guardar esto en un paquete llamado por ejemplo com.manos en el código.controller, por ejemplo. Presionamos en terminar y acá ya esto tú lo sabes, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer. Ahora el método que vamos a crear lo vamos a hacer con la clase Model and View, pero con una pequeña variante, una forma un poco más simplificada de trabajar nuestro método. Vamos a configurar antes, vamos a cerrar acá esto que no nos aporte nada, vamos a configurar antes el dispatcher servlet, ¿cierto? Informándole que tenemos un nuevo controlador. Entonces para eso vamos acá abajo en el dispatcher servlet y escribimos el bin, ¿cierto? Indicando el nombre. En este caso nuestro form controller y le indicamos la clase que está asociada a esto, en este caso com.manos en el código.controller.formController. Bien, escribimos acá el prop, ¿cierto? Ya nada nuevo, ya esto también ya lo habíamos visto varias veces, ¿cierto? Nada nuevo, acá le pasamos la propiedad key para indicarle el nombre de nuestro método, en este caso va a ser form.htm, bien, y le decimos que esto queda asociado a form
control. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer acá es crear nuestro método, ¿cierto? Para poder trabajar. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a crear nuestro método, en este caso de tipo model and view. Presionamos control espacio acá. En este caso elegimos ORG Spring Framework Web Servlet, ¿cierto? Esto ya también lo habíamos explicado. Al método lo vamos a llamar, por ejemplo, form. Y aquí vienen algunos cambios. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es cargarle acá un request mapping, como lo veníamos haciendo. Ya está ahí, nada nuevo. Request mapping, ¿cierto? Una notación de Spring. Y acá le vamos a pasar parametrizado todo. Primero vamos a pasar un parámetro llamado value, que va a ser igual a la ruta, en este caso form.htm. Bien, fíjate que un poco cambia esto respecto de cómo lo habíamos venido trabajando. Y ahora, por ejemplo, acá le vamos a colocar otro parámetro que se va a llamar method. ¿Para qué es este método? Para indicarle a través del recurso request method, le vamos a indicar el método con el cual va a cargar esta petición. En este caso, esta petición va a cargar a través de una petición, valga la redundancia, de tipo GET vía HTTP. Bien, es bien importante esto porque con esto nosotros le vamos a informar al sistema que este va a ser el método con el cual vamos a renderizar nuestro formulario y acá vamos a renderizarlo como tal. Bien, vamos a retornar directamente, por ejemplo, una instancia de new model and view. Recuerda que antes lo estábamos haciendo colocando esto en una variable, pero también se puede hacer perfectamente de esta manera. No hay ningún tipo de problema con eso. Bien, tenemos algunos errores acá, déjame ver. Bueno, hasta ahí no debería haber ningún tipo de problema. Si yo levanto esto, me va a dar problemas porque no he asociado la vista ni nada. Tranquilos. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. La idea es que nosotros construyamos un pequeño formulario. Bien, por ejemplo, un formulario con 3 campos. Podría ser un nombre, un correo y un campo para la edad, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cargar acá un modelo, en este caso una clase, por ejemplo, llamada persona, con los campos necesarios que van a estar asociados a los campos con los cuales tú vas a poblar tu formulario. ¿Bien? En este caso va a ser una clase de tipo entidad, de tipo Pojo también la podríamos denominar, y la vamos a crear aquí de forma directa. Vamos a hacer clic derecho, New, Java Class, le vamos a llamar, por ejemplo, persona. Bien, y la vamos a guardar en un paquete que se llame, por ejemplo, com.manos en el código.modelos. Bien, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una entidad. En este caso, por ejemplo, decimos acá private string nombre, por ejemplo, private string correo, por ejemplo, private string edad. En este caso, la edad la vamos a definir como entero para mostrarte algunas cosas acá que tienen que ver con este tipo de implementaciones. Como buena clase entidad, ¿cierto? Acá le vamos a asignar un par de constructores y los métodos getter and setter. Lo vamos a hacer directamente con los asistentes de NetBeans. Entonces damos clic derecho acá, insertar código, constructor, primero uno vacío, luego clic derecho, insertar código, constructor, cargamos acá los métodos. Y luego clic derecho, insertar código y cargamos los métodos getters and setters. En este caso seleccionamos acá. Perfecto, ahí están los métodos getters and setters. La idea es que nuestro formulario siempre apunte a los valores de estos recursos que nosotros tenemos acá. Por estándar, siempre en nuestras tablas, también en nuestras entidades deberíamos tener un atributo de tipo entero llamado ID. Es un estándar, de hecho también deberíamos crearle sus respectivos métodos getters and setters. Bien, ¿para qué es ese ID? Un poco es una tendencia, una convención que va asociada a eventualmente en el caso de que nosotros trabajemos esto conectado a una base de datos o a algún motor de mapeo relacional de objetos como puede ser Hibernate, por ejemplo. Bien, entonces esta es la estructura y nuestro formulario, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener el campo nombre, el campo correo y el campo add. Se subentiende que siempre en tus tablas, en tu base de datos, debes tener un campo llamado ID que tiene que ser entero, tiene que ser autoincrementable, por lo tanto eso no debiera nunca insertársele ningún valor, sino que eso debiera ser automático mediante las configuraciones que tú realizas en tu sistema gestor de bases de datos. ¿Vale?
Ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, aquí en ForController, la declaración del model and view dentro del método, le vamos a pasar directamente como parámetro acá, porque este model and view también tiene una sobrecarga de constructores. Entonces, por ejemplo, acá vamos a decir el nombre de la vista que vamos a asociar, en este caso form, fíjate. Le vamos a pasar un parámetro que se llama command, con el cual nosotros le vamos a informar al formulario que vamos a crear, en este caso, cuál va a ser la clase, ¿cierto? Pojo que le vamos a tener asociada. Clase que vamos a pasar como tercer parámetro acá a través de una instancia. Entonces vamos a decir acá, por ejemplo, new persona. Bien, déjame ver si tengo algún error. Claro, porque tengo que llamar, ¿cierto?, a la clase persona. Añadimos el import, ¿cierto?, de la clase persona para poder trabajar. Y ahora, si todo va bien, si todo carga correctamente, actualizamos acá primero con el index, no debería haber ningún tipo de problema. Escribimos form y tenemos problemas acá, Houston, claro, porque no hemos creado la vista. Entonces vamos a ir acá a JSP, clic derecho, JSP y creamos el archivo form. Le borramos todo esto que no nos sirve para nada. Y acá, bueno, esta etiqueta meta la podemos achicar, ¿cierto? Aquí meta charset UTF-8, ¿cierto? Para más que todo cargar los caracteres especiales. Le vamos a colocar un título a esto, por ejemplo, formulario desde Spring Web MVC, en este caso, ahí, tengo problemas con las mayúsculas ahora, ahí sí. Si todo va bien lo que hemos hecho, fíjate que varía un poco, pero en realidad también lo podríamos haber declarado con la estructura que veníamos haciendo, pero esta es una estructura simplificada. Entonces, si probamos esto ahora acá en el navegador, actualizamos, voilà, fíjate que ahí está cargada la vista, ¿cierto? Si vemos el código fuente, totalmente limpia, ¿cierto? La vista del recurso que acabamos de solicitar. Vamos entonces ahora acá en nuestro archivo form a crear nuestro formulario, ¿vale? Entonces para eso vamos a llamar vamos a utilizar un formato de tags de Spring a través de un taglib. En este caso lo vamos a llamar acá taglib. El prefijo que le vamos a colocar va a ser form, por ejemplo, y en el URI vamos a escribir http://www spring.org tags form. Bien, con esto lo que vamos a cargar es la disponibilidad de utilizar tags para crear formularios con Spring, ¿vale? Con este namespace a través de un taglib. Entonces, por ejemplo, aquí dentro del body, ahora, de hecho podríamos actualizar esto acá en el navegador, a ver si nos da algún error. Fíjate, nada, todo carga, todo marcha según los planes, como dijo por ahí el emperador del universo. Entonces ahora vamos a construir nuestro formulario. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la etiqueta form, ¿cierto?, que definimos ahí arriba. Y fíjate que acá están todas las opciones para los distintos campos que nosotros podríamos crear. Vamos a primero utilizar el campo form para crear la estructura del tag form. Esto tiene un tag de apertura y de cierre, fíjate. Si no le colocamos nada, fíjate cómo queda la estructura. Mira, vamos a actualizar acá el navegador. Aparentemente no pasa nada, pero ahora si revisamos el código fuente, fíjate lo que hizo esto. Te dijo que desde form, ¿cierto? Añade, un ID llamado command, que es bien importante porque este es el que usa Spring para determinar a qué comando queda asociado, en este caso a través de esta configuración que nosotros le hicimos acá en el model and view. Eso quiere decir que en teoría y la práctica también, siempre nosotros deberíamos tener asociada una clase de tipo entidad como esta a cada uno de los formularios. Ojo, independiente si trabajas o no con base de datos. Por ahí un alumno me preguntaba el otro día si, por ejemplo, yo tenía que hacer esto para cargar un simple formulario de contactos. Bueno, sería en este caso la misma funcionalidad, lo único que no la asociarías a una base de datos, pero sí tendrías que asociarlo a una clase entidad como la que tenemos acá, ¿vale? Y ahora aquí lo único que habría que hacer es empezar a crear los campos. Entonces, por ejemplo, los vamos a ir colocando en un párrafo. Vamos a colocar form, por ejemplo, ir creando primero la etiqueta label, ¿cierto? Etiqueta label que tiene un tag de apertura y un tag de cierre. Bien, acá dentro de los tags vamos a colocar el nombre del label, nombre por ejemplo, y le vamos a dar un parámetro, en este caso llamado path. En ese parámetro path tú le vas a indicar el nombre de la propiedad de la clase a la cual te estás refiriendo. Tiene que quedar escrito tal cual. Si aquí lo escribiste con minúscula, acá también tiene que quedar con minúscula. Entonces escribimos acá nombre. Y al ladito, por ejemplo, escribimos acá directamente de nuevo form
input, en este caso, este no tiene tag de cierre, y le indicamos path con lo mismo, con nombre, ¿cierto? Para que con esto él te cree el input, ¿cierto? Con la configuración que él requiere. Bien, ojo, esto no es obligatorio hacerlo, tú podrías trabajar directamente con campos de formulario y te funcionaría igual, pero la idea es mostrarte un poco las herramientas, ¿cierto? Que te proporciona Spring para que puedas trabajar. Si probamos esto en el navegador, fíjate que ahí te creo el label, ¿cierto? Y ahí te creo el campo con el ID nombre, el name nombre, con este dato lo va a recibir en el servidor y con este valor, ¿cierto? De tipo texto. El valor te lo colocó vacío. Eso también es importante de tenerlo en consideración. El label, ojo, el label no es necesario. De hecho, yo lo coloco acá un poco para que quede un poquito más ordenado. Podríamos crear los otros campos, por ejemplo, lo vamos a crear todos como texto, no nos vamos a complicar la vida. Label, path, correo. Ahí está. Vamos a pedirle el email acá al usuario. Form input, en este caso, y el path va a ser correo. Hacemos lo mismo con la edad. Form input. En este caso, el label primero, ¿cierto? Estamos haciendo con label. Path. Edad, y cargamos acá, en este caso le cargamos el texto acá adentro, edad, y cargamos el input, ¿cierto? Necesario, en este caso form input path edad. Aquí me equivoqué en cerrarlo, ¿cierto? Pero bueno, son detalles esos. Si probamos esto acá, fíjate, ahí están los tres campos de formulario sin ningún tipo de problema. Como el campo de edad es numérico, él le colocó un valor 0. Pero fíjate, por ejemplo, como el constructor de persona tiene dos constructores, la clase persona tiene dos constructores, uno vacío y otro que recibe parámetros. Por ejemplo, acá en el método donde renderizas el formulario, podrías utilizar el constructor sobrecargado, es decir, pasarle parámetros. Por ejemplo, César, el correo, y alguna edad, por ejemplo, mi edad, 36. Si probamos esto ahora, fíjate que carga los formularios con el valor correspondiente, ¿cierto? Que tú le acabas de asignar, ¿cierto? Directamente. El código fuente te queda de esta manera, fíjate, te queda igual, pero en el valor, ¿cierto? Te coloca los valores respectivos. Ojo, estos valores te los guarda con este formato para que él pueda evitar errores de cotejamiento y de caracteres especiales, ¿vale? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Por lo pronto, esto no lo voy a hacer, simplemente quería mostrarte lo que lo puedes hacer. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a copiar esto acá abajo y te lo voy a dejar comentado ahí para que lo tengas disponible. Por ahora voy a borrarle todo lo que le agregué, ¿cierto? Para concentrarnos en un formulario que esté vacío, ¿vale? Actualizamos, ¿cierto? Y ahí carga todo sin ningún tipo de problema. Ahora, por ejemplo, podríamos cargar acá HR, ¿cierto? En nuestro formulario y cargar un botón, ¿cierto? Para poder enviar la información de nuestro formulario. Podríamos hacerlo con un form button. No me recuerdo cómo es la configuración de los buttons. Enviar. Creo que es así, déjame ver. No me recuerdo bien cómo son los botones. Ahí está, perfecto, es un botón de tipo Submit que te creo, exactamente. Entonces ahí está listo nuestro formulario para trabajar. Ya después vamos a ver cómo hacer validaciones y todo. Por lo pronto, trabajemos en esto. Entonces ahora, la idea es que cuando yo presiono acá, esto se va a redireccionar acá al mismo método. Fíjate, ahí está enviado a través del método POST. Si revisamos la estructura del formulario, ahí está, fíjate, IDE, ahí está el método, ¿cierto? Y ahí está la ruta con la cual nosotros estamos trabajando. Todo automatizado. No tuviste que crear ninguna configuración especial para eso. Y ahora acá hay varias formas de procesar esto. Una de ellas es, por ejemplo, la más clásica, que es procesar la información a través de un método de tipo texto. Así tal cual, un método de tipo texto, porque generalmente los datos no se van a usar para mostrarse. Generalmente cuando tienes datos de un formulario los usas para guardarlos en alguna parte, en una base de datos, en una sesión, en una cookie, enviarlos a un web service, lo que sea. Es muy raro que tengas que mostrar los datos en otra vista. Ahora por temas pedagógicos lo vamos a hacer. Entonces vamos a crear acá un método, en este caso public, de tipo string, por ejemplo.
lo vamos a llamar form igual, fíjate, en este caso lo vamos a llamar acá. Sí, yo creo que form perfectamente se podría llamar. A la larga sería sobreescribir el método, ¿cierto? Vamos a retornar algo aquí. Vamos a retornar ¿qué cosa? La página, en este caso, en donde vamos a mostrar los resultados. Podría ser, por ejemplo, éxito. Bien, hasta acá nada nuevo, ¿cierto? Nada que nos vaya a complicar la vida. Déjame ver aquí, tenemos un error. No hay problema con eso. Vamos a agregarle un request mapping a esto, fíjate. Request mapping como lo hacíamos arriba. En este caso le colocamos acá lo mismo, value igual a form.htm. Bien. En realidad a lo mismo le podríamos colocar, por ejemplo, éxito. Bien, .htm. Bien. Coma, que le vamos a colocar form por ahora, para dejarlo así. Form, que en realidad es un poco relevante, porque acá lo que importa es el resultado de la cadena que tú le vas a dar. Y acá le vamos a indicar que en el método te retorne request method, pero el método que vamos a retornar va a ser el método post. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto nosotros estamos cargando nuestro formulario. Bien, estamos cargando nuestro formulario, estamos recibiendo los datos acá, en este caso cargando el formulario desde acá, y desde aquí nosotros estamos recibiendo nuestro formulario. Bien, a esto nosotros tenemos que pasar unos cuantos parámetros. En este caso le vamos a pasar el parámetro de la clase con la cual vamos a procesar la información. En este caso es la clase persona, por lo tanto decimos acá persona per, por ejemplo. Bien, y acá ahora, de hecho ahí queda un poco sobrescrito, ¿cierto? El método, por eso me estaba dando error. Y ahora le vamos a pasar un objeto de Spring que se llama model map, por ejemplo, al cual vamos a llamarlo modelo. Este model map pertenece también al paquete org Spring, en este caso pertenece a la clase UI. Bien, y es una clase que te permite procesar, ¿cierto? Mapeos de modelos, ¿cierto? Con una variante de lo que es el model and view. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con este valor model? Por ejemplo, vamos a decir acá model.add-attribute, por ejemplo, y le vamos a ir pasando los valores. Por ejemplo, nombre, coma, y nombre sería igual a per, que es la instancia de persona que declaraste acá, per punto, y fíjate que ahí ya te van apareciendo los métodos de cada uno de los valores con los cuales tú vas a trabajar. Tenemos acá model add attribute, en este caso correo, per punto get correo. Faltaría model punto add attribute y edad, ¿cierto? Per punto get edad. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es escribir en este caso este archivo JSP, porque esta respuesta que se te retorna en un formato string en realidad corresponde a la ruta eventualmente, y solo eventualmente, de tu método con el cual vas a realizar, en este caso, el procesamiento de la vista de la respuesta. Podrías escribir todo se cargó con éxito, en fin. Ahora lo que vamos a hacer es como colocamos esto, ¿cierto? Como hicimos esto acá, perfectamente le podemos asignar los valores acá directamente y mostrarlos acá en la página de éxito. Podríamos haber tomado estos valores también que tenemos acá con esta estructura que te estoy seleccionando acá a través de la instancia de persona mediante sus métodos getters y haberlos insertado, por ejemplo, en una base de datos, en una sesión, en un web service, en lo que nosotros queramos. Bien, faltaría crear este archivo éxito. Entonces lo podemos crear acá, por ejemplo, en JSP éxito, por ejemplo. Bien, vamos a borrarle todo esto, ¿cierto? Que no nos aporte nada. Vamos a cortar este tag, ¿cierto? Que nos permite trabajar todo de forma ordenadita. Y acá, por ejemplo, mostramos resultados de formulario y lo vamos a cargar, por ejemplo, en una lista ordenada. Entonces aquí vamos a escribir nombre, dos puntos, y acá podríamos cargarlo de varias maneras. Por ejemplo, podríamos utilizar JSTL como un tag-lib, por ejemplo. En este caso, prefix C, Yuri, JSTL, ¿cierto? Y acá entonces escribimos C dos puntos, out, value, ¿cierto? Y con un expression language escribimos el valor que recibimos del nombre.
Si todo va bien, si todo carga bien, aquí este valor que nosotros estamos mostrando acá proviene, ¿cierto?, del resultado que hicimos con el model map a través de esta estructura. Entonces, probamos esto acá, actualizamos primero nuestro formulario, escribimos algo acá, por ejemplo, César, algún correo, por ejemplo, y alguna edad, por ejemplo, 36. Enviamos y ahí está, voilà. César, sin ningún tipo de problema, el valor enviado desde el formulario y cargado en la misma URL. Interesante, ¿verdad? Carguemos los demás valores antes de terminar. Por ejemplo, tendríamos que replicar esto acá. 1, 2, y acá, bueno, escribiríamos email, por ejemplo, y acá el campo, el atributo se llama correo, ¿cierto? Y acá el otro valor se llama edad, y acá le colocamos edad. Si todo va bien, actualizamos y ahí deberían estar perfectamente los valores del nombre, el correo y la edad. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, antes de parar la clase vamos a hacer otra cosa. Mira, que es un errorcillo que te da esto. De hecho, mira, si cargamos un nombre con tildes, por ejemplo, César Cancino Ñandú, fíjate que te los recibe con algunos problemillas. Bueno, para que no tengas esos problemas, vas a ir acá al archivo, al directorio configuration files, y vas a abrir el web XML y le vamos a realizar, le vamos a agregar un filtro en Java. ¿Qué son los filtros? Los filtros son interceptores que lo que hacen es recoger actividades desde las distintas peticiones que nosotros vamos a realizar. Bien, ¿cómo se agrega un filtro? Es muy sencillo. Bien, lo vamos a agregar acá, por ejemplo, al final del welcome file list, por ejemplo. Vamos a decir acá filter. Ahí está, un filtro. Vamos a darle un nombre a nuestro filtro con filter name. Bien, y acá en filter name vamos a llamarlo en este caso encoding. En este caso encoding. De hecho, mira, lo voy a hacer más sencillo y lo voy a copiar de acá mejor para no estar haciendo el video tan largo. Yo lo tengo hecho acá. Así creo que nos ahorramos bastante tiempo, ¿cierto? Que ni siquiera yo sé cómo se escribe, porque estas cosas en general uno las copia y las pega. Entonces borramos acá el filtro y lo copiamos, y te voy a ir explicando un poco lo que hace cada una de estas distintas situaciones. Bien, acá lo que hacemos es agregar un filtro para codificar, en este caso un filtro de codificado. Llamamos al namespace org Spring Web Spring Framework Web Filter Character Encoder Filter, que con este lo que hacemos es codificar, ¿cierto?, el cotejamiento de caracteres. Utilizamos los parámetros encoding y acá le decimos que sea UTF-8 con el cual vamos a trabajar, y acá le indicamos que sea forzado, ¿cierto?, en el ambiente true, es decir, que se fuerce el uso de este cotejamiento. Luego con este otro filtro, ¿cierto?, nos aseguramos de que todo cargue de manera correcta. Si volvemos a actualizar acá, ahí está, fíjate, ahora carga el nombre, ¿cierto?, con tildes, con ñes y sin ningún tipo de problema. Lo volvemos a probar acá, fíjate, y carga sin ningún tipo de problema. Fíjate que ahora, por ejemplo, los valores que te recuperó acá, te los recuperó con el carácter normal, no con los caracteres típicos que te los reemplazaba ahí el strat en el ejemplo que veíamos hace un rato. Entonces, esto también es bien importante porque esto te da una pauta para entender que los valores se te van a guardar limpios, ¿cierto?, eventualmente en algún registro de alguna base de datos que quieras trabajar a futuro. Entonces, eso es algo que se debe tener bien en consideración. Por lo pronto esto lo vamos a dejar hasta acá. En las próximas clases ya vamos a ver cómo validar formularios, cómo conectarnos a una base de datos y hacer alguna que otra cosilla con Spring. Recuerda registrarte acá en www.manosenelcódigo.com, mencionarnos en Twitter utilizando el hashtag ManosEnElCódigo y desde luego suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cualquier duda o consulta me la dejan acá en la publicación del video en www.cesarcancino.com, y yo con mucho gusto ahí los voy ayudando siempre en la medida de que el tiempo me lo permita. Recuerden que acá también tenemos un chat donde puedes hacer tus consultas en vivo, ¿cierto? Y ahí en la medida de que yo vaya teniendo tiempo siempre me conecto y voy respondiendo, bueno, siempre de que tenga tiempo también, ¿vale? Así que eso, por lo pronto dejamos esto hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.